Mi nombre es Marjorie Gaviria, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Estoy matriculada en el programa de licenciatura en Matemáticas del CECAT Pitalito. En el siguiente video se dará a conocer el término de cultura en el contexto de la antropología, tomado del libro Naturaleza de la cultura de Martínez Consuelo y Ojeda María. Naturaleza de la cultura. Origen. La cultura surge la necesidad de definir la caracterización de los aspectos más comunes del comportamiento en el ser humano y surge con la capacidad que posee el hombre de crear cultura que se dio mediante una respuesta a las situaciones ambientales, cuales se dan en el proceso evolutivo de nuestra vida, dando como resultado en los seres humanos una característica que nos diferencia de las otras especies animales, como lo es la capacidad de hacer cultura. Concepto general. En la primera definición que se le dio a la cultura fue que esta era una respuesta que surge del aprendizaje mediante la base de una sociedad, tomado del antropólogo Eve Taylor, ya que el comportamiento humano es precisamente una respuesta a un producto del aprendizaje de la interacción en sociedad. Más actualmente se consideró que la cultura es una serie de normas de nuestro comportamiento y conducta humana, porque por lo general lo que observamos son pautas de la conducta, pero nunca a la cultura en su totalidad. La cultura como concepto central para la antropología. La antropología es la ciencia que estudia los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una comunidad. Por lo tanto, la cultura, al ser norma que rige el comportamiento del ser humano, es base en ese estudio. Porque la antropología, al estudiar el contexto del hombre y al comprender sus actitudes, evidencia que la cultura influye en todos los aspectos y actitudes del ser humano. Por lo tanto, la antropología, partiendo de la cultura, puede analizar y realizar un estudio más eficaz del ser humano. Transformación del concepto de cultura. En este contexto se tiene en cuenta dos conceptos muy importantes de dos tipos de antropólogos. Se encuentran los antropólogos materialistas, que consideran que la cultura es un comportamiento observado, es decir, de aprendizaje, donde se utilizan diferentes materiales que facilitan la adaptación dentro de un grupo de personas para conformar un determinado entorno social, político o físico. Esta teoría es apoyada por los antropólogos Edward B. Taylor, Hoebel y B. Malinowski. También se encuentran los antropólogos mentalistas, que consideran que la cultura es una serie de reglas o normas que regulen nuestro comportamiento, en el que la cultura solo existe en el intelecto, es decir, en el conocimiento y en la mente de los seres humanos. Se considera que ningún individuo, sin importar su conformación en la sociedad, podría poseer la cultura en su totalidad, solo una parte de ella. Esta teoría es apoyada por los antropólogos Kroeber, Klumholm, Beal y Herkovitz. Diferencia entre cultura y sociedad. El concepto de la sociedad se entiende por la conformación de un grupo de individuos presentes en diferentes espacios territoriales que son guiados por principios comunes. En esta socialización, el hombre va a ir aprendiendo lo principal de la vida, los rasgos característicos de su propia cultura y su rol en la sociedad. La cultura se entiende por un modo de vida de un grupo social que las personas suelen aprender, seguir y desarrollar en nuestros entornos. Por lo tanto, la sociedad es quien practica y crea su propia cultura. Conceptos referenciales de la cultura. Enculturización. Es el aprendizaje que las personas de una sociedad adquieren de manera consciente. Es cuando el individuo puede decidir las alternativas que se le presenten, o inconscientemente, que es cuando se le inculcan a las personas esas disciplinas, ese conocimiento y las diferentes normas para vivir y ser miembro de esa sociedad. Relativismo cultural es el hecho que identifica a los individuos de una sociedad como lo son las características que tienen en común y sus formas de vida que permiten la adaptación de esa sociedad, pero a la vez los determina como únicos y diferentes de otras sociedades. En este ámbito se tiene en cuenta y se respeta las actitudes y costumbres de los integrantes de la sociedad, pero se deben desarrollar dentro de su ámbito cultural. Etnocentrismo es la tendencia e ideología que considera un modo de vida, unas costumbres y un origen propio. Esta actitud juzga el comportamiento de las otras sociedades de acuerdo a la organización de su cultura. Estos aprendizajes trascienden de generación en generación para que las nuevas organizaciones las aprendan y las apliquen en sus actitudes y comportamiento. Muchas gracias.